Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, un saludo muy especial y para los que ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, causó un auténtico revuelo. Si estás al día con las noticias del mundo de las series turcas, especialmente si te gusta ese mundo mágico que formaron Can Yaman y Demet Özdemir juntos, seguramente sabes de qué estoy hablando. Sí, lo has adivinado, vamos a hablar de la noticia que impactó a todos en el 2022 sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, a recordar momentos épicos y a analizar qué pasó, cómo pasó y por supuesto qué impacto tuvo esta noticia en el mundo del entretenimiento. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emoción y revelaciones. Y antes de que empecemos, una pequeña petición que siempre les hago: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos, donde hablamos de sus series y actores favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se pierden nada de nada. Ahora sí. Comencemos. A principios de 2022, el mundo de las series turcas, y el corazón de miles de fans alrededor del mundo, se paralizó. La noticia que resonó con fuerza y que acaparó titulares fue la separación, o más bien, el supuesto fin de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos había regalado momentos inolvidables en la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, y que en la vida real parecía estar escribiendo su propio cuento de hadas, de repente se encontraba en el ojo del huracán mediático. Recuerden que Erkencikus fue un fenómeno global. La química entre Can y Demet era palpable, algo que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo apuntaba a una conexión muy especial. Los fans, por supuesto, soñaban con un romance fuera de la ficción, y, ¿adivinen qué? Parecía que sus sueños se estaban haciendo realidad. Durante un tiempo los rumores de un posible romance entre los actores crecieron como la espuma. Fotografías, vídeos, declaraciones ambiguas. Todo alimentaba la esperanza de los seguidores. Se les veía juntos en eventos compartiendo cenas, y cada vez que se les preguntaba sobre su relación, las respuestas eran, digamos que misteriosas. No negaban ni confirmaban, y eso por supuesto mantenía la intriga al máximo. La prensa por su parte no dudaba en especular, alimentando la llama de la expectación. Cada imagen que se publicaba, cada encuentro casual, cada comentario en redes sociales, era analizado al detalle en busca de pistas sobre su estado sentimental. En ese momento, la expectativa era enorme. La pareja de la pantalla se estaba convirtiendo en una pareja en la vida real. La admiración y el cariño que se tenían, el carisma de ambos, la conexión que irradiaban, todo eso convertía la idea de su romance en un sueño hecho realidad para muchos. Las redes sociales, por supuesto, se inundaban de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño hacia la posible pareja. Los fans creaban collages de fotos, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos en Erkencikus, y hasta escribían fanfics que exploraban cómo sería su relación en la vida real. La pasión que generaban Can y Demet era innegable. Y entonces llegó la noticia. Los rumores se intensificaron y la prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, comenzó a publicar notas que hablaban de una posible ruptura. Los motivos, como suele suceder en estos casos, eran variados y poco claros. Se mencionaban diferencias irreconciliables, problemas de agenda e incluso la supuesta intromisión de terceros. Los medios turcos, conocidos por su enfoque a veces sensacionalista, no dudaron en explotar la noticia, publicando titulares impactantes y elaborando teorías conspirativas sobre lo que había podido suceder entre la pareja. La noticia, por supuesto, fue un shock. Muchos fans no podían creerlo. ¿Cómo era posible que esa relación, que parecía tan sólida y prometedora, se estuviera desmoronando? La tristeza y la decepción inundaron las redes sociales. Las reacciones fueron diversas, algunos expresaron su tristeza, otros su incredulidad y otros incluso culpaban a uno u otro actor por la supuesta ruptura. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de mensajes de apoyo, de análisis de lo que pudo haber salido mal y de especulaciones sobre el futuro de ambos actores. La decepción era palpable, pero también había un gran sentido de empatía hacia Can y Demet.
Lo que sí quedó claro es que la noticia tuvo un impacto significativo. No solo en los fans de Can y Demet, sino en toda la industria del entretenimiento turco. Se generaron debates, se analizaron los posibles motivos, y se especuló sobre el futuro de ambos actores. Las agencias de publicidad, los productores de televisión y los representantes de las marcas se mantuvieron atentos a la situación, evaluando cómo afectaría a sus proyectos y a la imagen de los actores. Una de las cosas que más llamó la atención fue la discreción con la que ambos manejaron la situación. Ni Can ni Demet hicieron declaraciones oficiales. No hubo comunicados, ni entrevistas, ni ninguna confirmación directa de la ruptura. Este silencio, que podría haber sido interpretado de muchas maneras, alimentó aún más la especulación y dejó a los fans con muchas preguntas sin respuesta. Algunos medios argumentaron que el silencio era una estrategia para proteger su imagen pública, mientras que otros sugirieron que la pareja estaba tratando de mantener su privacidad en un momento delicado. Sin embargo, el silencio de ambos actores no impidió que la prensa siguiera informando sobre el tema. Se publicaron artículos, se hicieron programas de televisión, y se analizaron cada una de sus apariciones públicas para tratar de descifrar qué estaba pasando. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron capturar alguna imagen que confirmara o desmintiera los rumores, pero sin éxito. La cautela de Can y Demet parecía infranqueable. A pesar de la tristeza y la decepción, también hubo un sentimiento de respeto por la privacidad de ambos. Muchos fans entendieron que, independientemente de lo que hubiera sucedido, Can y Demet tenían derecho a manejar su vida personal como mejor les pareciera. Este respeto, aunque minoritario en un principio, fue ganando terreno a medida que pasaba el tiempo. Los fans más maduros y comprensivos entendieron que la vida de las celebridades no es un espectáculo público y que merecían respeto por sus decisiones personales. Después de la supuesta ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus carreras profesionales. Can Yaman se centró en sus proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir continuó protagonizando series turcas que fueron un éxito rotundo. Este enfoque en sus carreras fue interpretado por muchos como una señal de madurez y profesionalismo. Demostraron que, a pesar de las circunstancias personales, estaban comprometidos con su trabajo y con sus fans. Can, como sabemos, se ha convertido en un icono global. Sus proyectos, ya sean en Italia, España o Turquía, son siempre un éxito. Su carisma y su talento lo han llevado a ser uno de los actores más reconocidos y queridos del mundo. Ha protagonizado series y películas que han sido aclamadas por la crítica y que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Su presencia en redes sociales, aunque controlada, sigue generando un gran impacto. Por su parte, Demet es una actriz increíblemente talentosa. Ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos y ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Sus fans la adoran y su presencia en las redes sociales sigue siendo muy fuerte. Ha participado en series que han batido récords de audiencia y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. Su estilo, su elegancia y su compromiso con su trabajo la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. En cuanto a la relación entre ellos, el tiempo ha demostrado que, si bien hubo una conexión especial, la vida los ha llevado por caminos separados. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y cada uno ha encontrado la felicidad por su lado. La madurez y la prudencia con la que han manejado la situación han sido admiradas por muchos. Han demostrado que es posible mantener el respeto mutuo y la profesionalidad, incluso después de una separación. En retrospectiva, la noticia de la supuesta separación de Can Yaman y Demet Özdemir en el 2022 fue un momento clave en la historia de las series turcas. Marcó un punto de inflexión, demostrando que incluso las relaciones que parecen perfectas en la pantalla pueden tener sus desafíos y sus propios finales. Fue una lección sobre la fragilidad de la vida personal de las celebridades y sobre la importancia de respetar su privacidad. Pero, más allá de la tristeza y la decepción, la historia de Can y Demet nos deja una valiosa lección: la importancia de respetar la privacidad de las personas, la necesidad de no idealizar las relaciones, y el poder de la resiliencia ante las adversidades. Nos enseña que las apariencias engañan y que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, está llena de desafíos. Ambos actores han demostrado ser profesionales excepcionales y personas que han sabido sobreponerse a los desafíos. Han seguido adelante con sus carreras y han regalado a sus fans momentos inolvidables. Su éxito es una prueba de su talento, su dedicación y su capacidad para reinventarse.
Hoy en día, aunque ya no estén juntos como pareja, el cariño y la admiración por ambos siguen vigentes. Los fans de Erkenci-Kuş continúan recordando con cariño los momentos que nos regalaron juntos. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y sigue generando comentarios y debates en redes sociales. Y aunque sus caminos se separaron, ambos han logrado construir carreras exitosas y una legión de seguidores que los apoyan incondicionalmente. Su éxito es un testimonio de su talento y de su carisma. Y para cerrar este vídeo, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo vivieron ustedes esa noticia? ¿Qué les pareció el final de la historia? ¿Creen que la prensa fue demasiado invasiva? ¿Qué lecciones sacaron de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Comparte tu opinión, tu sentimiento y cualquier recuerdo que tengas sobre este tema. Me encantaría leerlos a todos. Me interesa saber si alguno de ustedes sigue a alguno de los actores en redes sociales y cómo ha percibido su evolución profesional y personal. Me gustaría saber también si creen que el hecho de no haber confirmado ni negado la relación y la posterior ruptura fue una estrategia acertada por parte de ambos actores, o si consideran que una comunicación más clara habría sido beneficiosa para su imagen. ¿Creen que esto afectó de alguna manera su carrera profesional? ¿O por el contrario, creen que los fortaleció al mostrar su capacidad de manejar la situación con discreción y profesionalismo? También me interesa saber qué proyectos de Can y Demet son sus favoritos y cuáles esperan con más ansias. ¿Qué tipo de roles les gustaría ver interpretar a cada uno de ellos? ¿Y qué tal una colaboración en el futuro? ¿Creen que sería posible y que la aceptarían? A nivel personal, ¿qué les parece la actitud de ambos actores frente a la prensa y a las redes sociales? ¿Consideran que han sabido mantener un equilibrio entre la vida pública y la privada? ¿Cómo creen que han manejado la presión mediática? Por último, me gustaría saber qué otros momentos de la historia de las series turcas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. ¿Qué otros temas les interesan? ¿Qué otros actores o series les gustaría que analizáramos? Sus sugerencias son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste y les resulte interesante. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Si fue así, no olviden dejar su like. Es muy importante para el canal. También compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así más gente puede disfrutar de este contenido. Compartan sus opiniones y comentarios. Nos encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nada. Tenemos muchos vídeos interesantes en camino. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden siempre mantener la esperanza y la ilusión. Nos vemos pronto.